Buenos días, tardes, noches, desde donde nos encuentres. Bienvenido a tu podcast no tan favorito, pero el que escuchas porque, ¿qué más? El Podcastination. Daniel, Manuel, gracias por acompañarnos en un episodio más. ¿Qué onda? Pues aquí dispuestos a platicar de lo que más nos gusta, que es el cine. A mí me gustan más otras cosas, pero no las puedo decir, entonces vamos a hablar de cine en esta ocasión también. Entonces, Lo bueno es que este podcast puede saciar tus ganas de discutir, que es tu verdadera pasión. mi pasión son las pláticas bizantinas que no llevan a nada, pero pues es buen ejercicio, es buen ejercicio. Y en esta ocasión vamos a discutir porque tenemos una película que despertó como diferentes interpretaciones en cada uno de nosotros y que apeló a diferentes como gustos de cada uno de nosotros. Manuel. Pues bueno, la película se llama Under the Silver Lake, que es una película, desde mi punto de vista, muy limitado. Es una película postmodernista que habla precisamente del sentir postmoderno de los jóvenes millennials, ¿no? Encapsula la nostalgia, encapsula diferentes géneros, encapsula diferentes filosofías esta película, que pienso yo que trata de homenajear, pero a la vez hace parodia, entonces son corrientes que se entremezclan. Y por eso puede ser un poquito difícil para cualquier persona que esté interesado en el cine, pues acercarse a ella, porque no es necesariamente una película común, por así decirlo. Oye, y cuando hablamos de millennials, ¿qué rango de edad nos referimos? Porque luego hay cierta confusión. Sí, en este caso, para no enfocarnos precisamente a un target muy, muy reducido, yo diría que de los 30 a los 40 años. Posiblemente de los 25 a los 35, posiblemente. ¿Por qué? Porque la película, vaya, tiene una nostalgia muy de los 90s y es posible que si tú eres un treintañero, pues hayas crecido en los 90s, obviamente, ¿no? La mejor época. La mejor época, claro, ¿no? Que, que vaya, todos sabemos que los 90s tienen una carga muy especial, ¿no? Entre rebeldía, pero el capitalismo se estaba dando de forma muy, muy, muy fuerte, porque vaya, estaba sucediendo la caída del comunismo, el internet apenas entra, entonces son cosas que nos marcan como jóvenes, ¿no? Somos una generación de transición y creo que por eso mismo se nos critica, porque es una transición que nos golpea fuerte, ¿no? A este grupo millennial, ¿no? Entonces la película en sí trata de brindar ese sentimiento, ¿no? Y la sinopsis de esta cinta es la siguiente, según Film Affinity. Dice así. En su apartamento de urbanización prototipo de Los Ángeles, Sam, interpretado por Andrew Garfield, anda por la vida muerto de aburrimiento. Ningún aliciente hasta ese día en que descubre a una nueva vecina, sexy, deslumbrante, inquietante, misteriosa y de repente desaparecida. Y aún hay mayores rarezas esperando a Sam, porque por el barrio anda suelto un asesino de perros. Pues muy lejos de lo que define Film Affinity, porque esta sinopsis es muy pobre, no porque esté mal escrita, sino porque es una película que simplemente no se puede encasillar, ni siquiera en una sinopsis o en un resumen o en contárselo a un amigo, ¿no? Entonces en este podcast vamos a tener que hacer una abstracción bastante fuerte, más bien racionalizar lo abstracto de la película para que quien nos escuche entienda de qué carajo estamos hablando, ¿no? Y me gustaría empezar porque esta obra es la segunda película del director David Robert Mitchell, cuya ópera prima, It Follows, fue una verdadera revolución en el cine de horror, suspenso, de bajo presupuesto. Es una persona que con muy poquita experiencia y con muy poquito dinero, en serio, muy poquito, hablando de muy pocos miles de dólares, logró hacer una historia verdaderamente entrañable y pues que sí causa un terror o una ansiedad muy fuerte en quien la ve. Sin embargo, es una película que no se toma muy en serio y es una película que dice mucho con muy poco y le da la vuelta al género de horror invisible porque trata de una amenaza que nunca está
simple hacia los ojos, ¿no? Y menciono esto de su ópera prima, que es su primera película, para el que no conoce el término, porque Under the Silver Lake, su segunda obra, es todo lo contrario de It Follows, con un presupuesto enorme, con 10 capas al menos, capa sobre capa sobre capa sobre capa de significado, de metareferencias, de autorreferencias, de parodias a los sitcom de los 70s y 80s hasta antes de los 50s y 60s de la época de oro de la televisión estadounidense, a la época de oro de los videojuegos en los 80s y 90s, a las influencias de los jóvenes que mencionaba Manuel en su intervención, a lo que nos hace ser jóvenes treintañeros y sin rumbo, y a miles de otras cosas, ¿no? Vaya, hasta castea en la película a la nieta de Elvis Presley, porque eso hace un punto, ella es la coprotagonista, digamos, ¿no? Y eso prueba un punto que Robert Mitchell hace después en la película sobre la permanencia o la legitimidad de la cultura pop y la música, ¿no? Entonces, en este micromonólogo que hice, con eso trato de explicar de alguna manera u otra por qué existe esta película, porque, y esto va a ser importante para más adelante en el episodio, fue algo que nos dividió completamente a Daniel, Manuel y a mí. Dinos por qué, Daniel. Sí, justamente, y no solo a nosotros, sino a la crítica, me gustaría compartir al menos dos opiniones. Una de Fernanda Solórzano, de Letras Libres, quien amó la película y dice que es una cinta que casi en cada cuadro homenajea y referencia a muchísimas otras. Lo hace en todos los niveles posibles, de maneras directas y tácitas, en la forma y en la trama. Y por otro lado, tenemos un comentario de Carlos Bonfil, Diario de la Jornada, que dice: resulta tan innegable la vitalidad y energía del realizador como la evidente incoherencia de su estrategia narrativa. Si a mí me preguntan con cuál de las dos críticas yo me alineo, francamente, si bien adoro a Fernanda Solórzano y coincido mucho con sus opiniones, en esta ocasión creo que me voy con la de Diario La Jornada. Sí, yo soy ese al que no le gustó mucho la película. Sin embargo, Manuel es el otro extremo. A Manuel le encantó, sí. A mí me encantó la película precisamente por lo que menciona curiosamente el crítico a quien no le gustó, porque vaya, una de las bromas que le estaba haciendo a Daniel hace poco es que es que la película, porque esta película posmodernista no es modernista. Entonces está criticando la película en base a lo que es la corriente a la que pertenece. Es incoherente, es en cierto punto, no tiene un sentido, pero no es un sinsentido torpe, o no es un sinsentido eh, que no esté, por así decirlo, pensado, si me permiten esa contradicción. Es un sinsentido porque pertenece a una corriente desde mi punto de vista que es el posmodernismo. Y es muy difícil incluso encasillar esta corriente, darle una definición propia. Y la película creo que ejecuta perfectamente bien esa cualidad del posmodernismo, ¿no? Es hablar de muchas cosas a la vez, mientras un solo personaje nos conduce a través de la historia, y es cargar de significados y de signos toda la historia para que resuenen en la audiencia y no solo sea una típica estructura de 1, 2, 3 actos y fin, ¿no? No es lo que pretende esta película, y es precisamente por eso que es muy buena desde mi punto de vista, ¿no? ¿Hay alguna escena que pudieras como mencionar que de alguna manera represente este postmodernismo? Sí, es el encuentro. Vaya, a lo largo de la película, nuestro personaje principal tiene como que varios, eh, digamos, encuentros con la realidad que está viviendo, ¿no? Que tienen un peso en él, y notamos el cambio de perspectiva en el personaje de Andrew Garfield. Y creo que la escena, mejor dicho, que encapsulan perfectamente la película, es cuando él se encuentra con un autor que la historia nos plantea que él ha sido el verdadero autor de todos estos hits populares, ¿no? Que nosotros conocemos, que va desde canciones de Britney Spears a de los Backstreet Boys, pasando por
por Beethoven para llevarlo a un extremo todavía más loco, si lo quieren ver. Y en donde a mí como audiencia y sobre todo al personaje de Andrew Garfield le sucede lo mismo, es que él describe que él es el autor de Smells Like Teen Spirit, ¿no? De esta canción de Nirvana que precisamente encapsulaba una rebeldía de la época de los 90, ¿no? Este anarquismo, esta apatía de estos jóvenes. Y básicamente lo que nos está diciendo el director, que es la misma persona que escribe el guión, es que realmente estos símbolos o estos signos o estos significados que nosotros pudimos haber tenido y que sentimos mucha nostalgia de una época que, no que ya pasó, no significan nada, que simplemente son parte de una macroestructura que es mantenerte entretenido, mantenerte pensando que estás siendo rebelde, cuando en realidad es simplemente una parte más del mercado y ahora te estoy vendiendo rebeldía, ¿no? Entonces, ese tipo de entramado que no se ve frecuentemente en las películas es precisamente por la que yo creo que forma parte de esta corriente posmoderna, ¿no? Porque sí te pone a pensar de diferente modos sobre lo que tú consumes como audiencia, a la vez que la historia, desde mi punto de vista, narra simplemente la historia de una persona que está lidiando con el desamor, ¿no? Y eso que mencionas es muy importante porque a pesar de que sí hay un hilo conductivo, una narrativa clara en el viaje del protagonista, digamos, ¿no? Empieza y acaba, y esto no es spoiler para quien nos esté escuchando, ¿no? Pero empieza y acaba el personaje sin ningún crecimiento, sin ninguna mejora, y esto es algo que Daniel podrá explicar en un par de minutitos más, con más profundidad, ¿no? Desde su perspectiva de guionista, pero es un personaje que no trasciende, no cambia, no mejora, no empeora, simplemente vive un par de días muy frenéticos con un montón de encuentros y tal vez algún tipo de crecimiento interno. Quizás se pueda decir que sí tiene algún tipo de crecimiento, ahí me corrijo a mí mismo, pero nada que impacte el haber depositado 2 horas y media, porque eso dura, querido Radio Escucha, 2 horas y media a una película que a mí sí me gustó, yo soy el punto medio entre ellos dos. No me apasionó, me costó trabajo terminarla, casi 3 días, pero no me molestó. Me gustó mucho lo visual, me gustó mucho el metatexto, la búsqueda del tesoro dentro de la película y el casting, ¿no? En general, a pesar de que a Manuel Andrew Garfield le causa repele, ¿no? Pero a mí me parece a mí me parece atinado en todo sentido, especialmente por un par de autorreferencias a Spider-Man y el pasado de Andrew Garfield, ¿no? Pero como mencionaba, la película no dice nada, no hace nada, simplemente nos muestra una experiencia de sus personajes y cómo lidian con las cartas y las barajas que les dio la vida, ¿no? Sin embargo, está lleno de momentos en el que podemos entender que la situación en la que se encuentra el protagonista y los demás personajes de la película es autoinfligida, que ellos se metieron a este túnel o a esta espiral de bajada. Literal, Sí, literalmente, sí, spoilers. sí, sí, pero que ellos se metieron a esa situación en la que se encuentran, ¿no? Entonces, es muy difícil venderle a alguien una película, que vea y que disfrute una película cuando mis dos rescates de la trama es, ellos se causan el mismo rollo relajiento en el que están metidos y dos, no sucede nada. Entonces, es muy difícil venderle a alguien que vea ese cúmulo de ideas, ¿no? Y de argumentos, pero sí vale la pena por el viaje, ¿no? Tal vez no por el destino, sino por el viaje, porque visualmente es impactante. Tiene dos, tres ideas muy buenas sobre lo que significa ser treintañero y haber nacido en los últimos años de los 80s hacia los 90s y crecer con el entorno de revistas, Nintendo, el acceso fácil a cable, a los medios, a las películas, pero siento en particular, y Daniel, dime si estoy equivocado, siento que sus anacronismos y sus problemas sí le detraen un poco al mérito que el director David Robert Mitchell intenta. Yo creo que en mi caso particular, esta película no terminó de funcionar para mí porque no me quedó tan claro como, por ejemplo, sí a Manuel, cuál era su intención. Em, la película funciona como una especie de cine neo-noir, que por cine noir entenderemos este tipo de historias de detectives, ¿no? Donde está
juntando las piezas para resolver una situación, o más bien encontrar una verdad, más que darle solución. Y eso ocurre en la película. A lo largo de esta vemos a Andrew Garfield recopilando como varias piezas de un misterio, eh, pero esas piezas distan mucho de ser, digamos, como clásicas del género, ¿no? O incluso se sienten como paródicas. Y, sin embargo, la película en ningún momento pareciera que intenta funcionar como una parodia. Yo me la imagino como si fuera una persona esta película, yo me la imagino como alguien que está diciendo una serie de chistes y puntadas con el rostro más serio posible, ¿no? Entonces tú te quedas perplejo de saber si, ok, la película se está tomando en serio o lo está diciendo en un tono paródico, satírico o incluso burlón respecto al género. En ese sentido, yo creo que para mí la película no termina de cuajar, ya que a diferencia de sus inspiraciones, que indudablemente son Hitchcock y Lynch, en donde Manuel me decía en otra conversación, ¿no? Lynch hasta podría ser un tanto como obvio en sus simbolismos. Aquí estos son demasiado oscuros, de tal forma que como espectador me deja confundido si, si realmente hay algo que interpretar de lo que estamos viendo, como por ejemplo el personaje llega a un momento en la trama en donde encuentra un mapa que lo lleva a su destino, empleando, o mejor dicho, conjugando un mapa de el interior de una revista de tips de Nintendo, de juegos de Nintendo, y un mapa de un cereal para niños, ¿no? No termino de saber si eso lo tengo que tomar en serio o es como una parodia del género. Aquí me gustaría plantearte una pregunta que tiene que ver precisamente, bueno, al menos hasta donde yo sé, con el posmodernismo. ¿Por qué no puede ser ambos? Sí, podría serlo. Sin embargo, siento que la película no me da, digamos, como ese guiño en donde me invita a seguir la corriente. Siento que la película está en su rollo y me deja a mí fuera, ¿no? Sí, en ese sentido, no es una película que, vaya, digamos que no es una película para una audiencia, no sin ánimos de ofender, Daniel, por supuesto, sin ánimos de ofender, pero no es no es necesariamente para una audiencia que no esté involucrada, por así decirlo, ¿no? O comprometida con lo que te están tratando de contar. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Y precisamente tienes que tener eh, cierto gusto, ¿no? En mi caso es un gusto particular, no necesariamente quiere decir que la película sea buena nada más porque a mí me gusta, pero sí te tiene que gustar el que tú saques tus propias conclusiones y que la narrativa te permita jugar de forma adecuada con estas conclusiones, ¿no? No se trata, para poner un ejemplo burdo, no se trata de el tótem en Inception de si gira o no gira, ¿no? Y ay, tú lo dejas pensando. No se trata Sí. de eso. Se trata de que realmente es una parodia. ¿Y por qué es una parodia? Es un homenaje. ¿Por qué es un homenaje? ¿No? Entonces, es analizar estas dos corrientes, es lo que te está tratando te está tratando de invitar la película a que hagas, ¿no? Porque, vaya, al final del día, por lo mismo que siento que pertenece a esta corriente, homenajea a Hollywood, pero describe también lo peor de él a través de ciertos aspectos que tienen que ver con su relación de Hollywood con las mujeres. Entonces, Sí, no solo se trata de Hollywood, porque Hollywood, como en La La Land, se trata de Hollywood, sí, es esta tierra de ensueño, de nostalgia, de que nos da muchas cosas, alegrías en nuestras vidas, pero también es la causa y destrucción para muchas otras. Entonces, es esa dualidad que está presente y que no necesariamente te invita a ser juez para que
te abogues a uno, ¿no? O sea, te enfoques solo en uno, sino que al contrario, que es ambos, es esta dualidad, ¿no? Y eso para mí es lo interesante de la película, ¿no? Que apela a ambos sentidos, el que es una parodia y al que es un homenaje, ¿no? Y complementando un poco lo que decían ustedes dos, que me parece que cerraron muy bien el círculo de por qué cada uno tiene una perspectiva distinta de la película. Yo creo, para aunar un poco lo que decía Daniel, creo que esta es una película que efectivamente pudo haber sido Hitchcockiana, pudo ser lynchiana, pero para una generación que, y esto va de la mano con el propósito del director, para una generación que creció con el Internet. Y la realidad es que sí, Lynch es mucho más obvio. Hitchcock era evidente, él no hacía simbolismo, era únicamente practicidad. Lynch sí hacía simbolismo muy obvio, muy boomer, por la edad que tiene el señor, evidentemente. Entonces, creo que David Robert Mitchell, al contrario, todo lo hace como una búsqueda del tesoro, evidenciando su inspiración de videojuegos, pero también como dándole una segunda vida a una película que creo que hasta él estaba convencido que no era tan buena como quizás se leía en la sinopsis, ni tan interesante como se leía en la sinopsis, pero sí una película que iba a tener, y los 2 años que han pasado confirmaron esa tesis, una película que ha tenido una segunda vida enorme en Reddit, en foros, en blogs, en análisis, en YouTube. Entonces, creo que tal vez su intención era sí ser un Lynch para la generación conectada o demasiado conectada. Y eso explicaría muchas de las decisiones que tomó para llevar a cabo esta cinta, ¿no? Que yo creo que 2 años después ya no se hubiera podido hacer. En la crisis que estamos actual pandémica, nadie hubiera tomado una, una oportunidad en un proyecto similar a este, ¿no? Que aparte no costó 2 pesos. Nada más deme un segundo y les doy la cantidad del presupuesto porque se nota que sí estuvo trabajado, ¿no? Google nos dice que costó 23 millones. ¿Qué? No, esto no puede ser correcto. Déjenme, me, no, ok, ya. Nos estuvimos enterando en tiempo real. Costó 8,5 millones y logró 1.9 millones en la taquilla. Un pequeño fracaso, ¿no? Pero Definitivamente no le fue bien. sí, sí, sí. Estamos seguros que no habrá secuela. Sí, sí. Pero sí, o sea, entiendo el riesgo que tomó A24, que es una de las casas más innovadoras, casas productoras más innovadoras de los últimos 15 años. Y entiendo lo que quiso hacer David Robert Mitchell. Aplaudo el riesgo y aplaudo absolutamente todas las decisiones que tomó porque me mantuvo entretenido por 3 días. pero no sé si volvería a ver la película. Creo muy personalmente que nunca volvería a darle play. Fuera del aire, Manuel me comentaba que había soñado justamente que a mí no me gustaba la película. Muy Y que su linchiano, razón, muy linchiano el asunto ahora que lo pienso, ¿no? cosa que se cumplió. Pero las razones que yo daba en su sueño, no sé por qué sueñas conmigo, Manuel, eran como si yo me apegara a una especie de checklist de herramientas narrativas, ¿no? Que en ese sueño, a mi juicio, no cumplía. Y básicamente eran que no había un arco de evolución del personaje, que no estaba claramente dividida por actos. Esto en el sueño de Manuel. Ahora, en la vida real, creo que no necesariamente esas son las razones por las que no terminó de gustarme. Ojo, que eso no significa que yo piense que es una mala película. Creo que tiene ciertos méritos y coincido con los que ha destacado hasta cierto punto Manuel. Yo creo que para mí no me termina de gustar por completo porque siento que es una historia que tal vez no necesariamente debía de ser una película. Creo que pudo haber tomado forma a través de otro medio que a mí me hubiera resultado, tal vez de manera muy personal, más interesante. Y va a sonar a lo mejor muy, muy loco o muy millennial mi comentario, Es muy pero, millennial, muy millennial. Es muy... pero yo creo que me hubiera gustado, como eh, más que ser espectador, ser usuario, ser videojugador de este relato. Es decir, que yo hubiera podido participar y en lugar de ver a Sam encarnado en Andrew Garfield, haber sido yo Sam, a lo mejor en un juego de primera persona, de estos que
vaya, despectivamente se les ha llamado walking simulators, que a falta de otro término, pues la verdad funciona para describirlos, en donde tú estás en la habitación y vas explorando como todos los elementos y vas construyendo el relato a través de la interacción con el espacio, ¿no? Básicamente es lo que hace el personaje de Sam a lo largo de toda la película, ir a diferentes espacios en donde encuentra diferentes piezas de un rompecabezas que no termina de embonar conforme vas poniendo las piezas, pero que de alguna manera cuando ya tienes todas las piezas te genera una imagen completa. Manuel, tú me decías que para ti no sería un videojuego ni una película, sino tal vez... Eh, una novela, yo creo que sería una estupenda novela. Tal vez el problema es que, desgraciadamente, el cine, su audiencia en especial, pues se ha quedado un poco pues de atrás con pensamientos de vanguardia, sin sonar snob, pero yo creo que va por ahí, o tal vez siendo muy ignorante de mi parte, creo que el cine, mejor dicho, su audiencia sí se ha quedado un poquito rezagada en este sentido, ¿no? ¿A qué me refiero? Que ya no demandamos cosas que nos hagan pensar necesariamente. Simplemente demandamos precisamente nuestra lista de check-ins en donde el personaje tal se tiene que comportar por tal porque en la película anterior hacía tal cosa. Entonces todo esto se ha vuelto más que nada un continuum, ¿no? En donde quiero que me den lo que siempre me ha gustado. En cambio, películas como Under the Silver Lake, eh, pues yo creo que por eso mismo han recibido esta crítica tan negativa, porque no necesariamente está a la par con una audiencia que ya está como que muy cómoda en un tipo de cine, ¿no? Una novela, creo yo, sería un poquito más interesante. Hay autores que precisamente la corriente postmoderna tienen esta narrativa, ¿no? O utilizan estos mismos elementos de noir para contar sus historias. Entonces a mí me encantaría ver una novelización en este sentido del guión del director, porque siento que tal vez me podría adentrar un poco más a lo que el personaje de Andrew Garfield nos está tratando de conducir, o mejor dicho, lo que nos conduce el personaje. Entonces, en ese sentido yo creo que la película cumple con este propósito de ser eh, eh, multimedia, si lo queremos ver así, porque como bien Daniel dice, no necesariamente tuvo por qué haber sido una película, pero pudo haber estado en cualquier otro medio y haber funcionado de forma muy eficiente, creo yo, ¿no? Sí, eso ocurre muchas veces, ¿no? Que hay historias que tal vez encontraron vida en el medio en el que el autor es más versado, pero tal vez no necesariamente es el medio ideal. Yo creo que no necesariamente debió haber sido una película. Yo creo que el formato audiovisual que el relato debe haber tomado, dado caso, fue a lo mejor como parte de un mundo transmedia que podría funcionar, es decir, en lugar de contarse solo como una película, a lo mejor contar la historia de Sam en una novela, pero al mismo tiempo, dentro de la película o del relato, hay una banda, ¿no? Que se llama Jesus and the Brides of Drácula, me parece. Y tal vez haber lanzado de manera audiovisual los videos musicales de esta banda, ¿no? Que tiene una canción que es pieza clave por, digamos, una especie de mensaje subliminal que contiene, que es la pieza en el engranaje que hace que la trama avance en determinado momento, ¿no? Y tal vez a lo mejor un sitio web en donde puedas entrar a ver el cómic que hay dentro de la película. Es decir, creo que pudo, o a mí me dejaría más satisfecho este relato construido en múltiples plataformas más que en una sola. Es curioso que digas eso, Daniel, porque la película sí tiene un elemento de este tipo, pero es más como un guiño a la audiencia que sí se comprometió con la película, que sí se compró el Blu-ray para verlas varias veces, ¿no? Porque hay pequeñas pistas, ¿no? Siguiendo esta dinámica de videojuego, pequeñas pistas para descubrir un pequeño mensaje, pero no lo lleva, obviamente, a una narrativa transmedia profunda en donde pueda ser partícipe en distintos medios. Simplemente es más como, mira la pista que te estoy poniendo en este encuadre, vincúlalo con este encuadre y vas a encontrar algo, ¿no? No pasa de ahí. En ese Ujú, sentido, no es que sea transmedia, porque es la misma película que te da estas ujú. pistas,
Y te lleva a la misma película. y te lleva a la misma película, pero no necesaria, pero vaya, a lo que voy es que es posible que el director haya tenido esta ambición y por sus limitados 8 millones de dólares no lo pudo cumplir y entonces creo que por ahí se quedó un poco corta, ¿no? Pero sí hay ese potencial, creo yo, precisamente porque juega con elementos de forma muy creativa eh, para conducir al espectador a que realice su propia aventura, ¿no? Quisiera comenzar a concluir mencionando que Under the Silver Lake es un, creo yo, gran experimento audiovisual, porque como experiencia es bastante gratificante si lo que buscas es como una suerte de mindfuck audiovisual, en donde tal vez el personaje de Sam no cambia a lo largo del relato, pero tu estado emocional sí empiezas tú con ciertas expectativas frente a la película y conforme te vas adentrando en ella y termina, definitivamente tu estado emocional va a ser diferente y probablemente será un, pero qué demonios acabo de ver, ¿no? Cosa que inmediatamente te puede llevar o no a buscar en foros, ¿no? O en otras plataformas como conversación en torno a la película. Yo creo que en ese sentido es algo que sí me gusta. Me gustan las películas que te permiten conversar sobre ellas, porque luego hay otras que pues son tan cerradas o tan claras, ya todo se dijo de manera tan eh, puntual que la conversación en torno a ellas es nula, ¿no? Más allá de, está buena, ¿no? En ese sentido, lo único que sí, de manera de mi experiencia personal, que me arrepiento, fue haberla vista solo, ¿no? Mucho me hubiera gustado. Creo yo que es una película que si te vas a animar a verla, tú que nos escuchas, procura hacerlo acompañado, ¿no? De gente, de tus amistades, ¿no? Amistades de millennials, porque precisamente ese es el público, porque sí se presta mucho la película a determinado momento ponerle pausa y comentar, ¿no? Y platicar. Eh, ya sea para decir, ¿qué demonios? O para de ahí detonar alguna conversación. Creo que es una película que viéndola acompañado dura más de sus 2 horas 40 precisamente por esos espacios de charla que puede Y qué haber. bueno que mencionas lo de verlo con otras personas millennials, porque aquí hay un poquito de spoilers, nada de la trama, entonces si nos estás escuchando y no la has visto, sáltate unos minutitos, por favor. Spoiler alert, 3, 2, 1, continuamos. Antes de que Daniel viera la película, Manuel y yo tuvimos la oportunidad de discutir rápidamente y muy escondidos sobre lo que significa la película como tal, ¿no? Y no tanto analizándola, criticándola, reseñándola, ni el subtexto, nada, sino simplemente qué nos parece el personaje principal de Andrew Garfield y qué es lo que lo llevó a ser quien es, ¿no? Y creemos, Manuel ahorita podrá continuar con su perspectiva, pero yo dando la mía, siento que sí es una muy buena caricatura, porque sí está exagerado, claro, ¿no? Pero es una muy buena caricatura del millennial actual, de la generación y de cómo piensa no necesariamente un mayor, pero el director claramente tiene una perspectiva de outsider, aunque es un millennial tardío él mismo, a sus 38, 40 años, tiene una perspectiva de outsider sobre la generación a la que está retratando, porque este tipo de desarrollo comprometido, cerrado, la negación a la madurez, a crecer, a independizarse y a vivir una vida fructífera, a conseguir un trabajo, a hacer las cosas que un adulto hace, lleva al personaje. Y esto, si ya la viste y estás escuchando esta parte de spoilery, vas a entender a lo que me refiero, a no salir de su zona de confort simplemente porque es lo que le recuerda a su infancia y a su adolescencia. Mis juegos, mi revista masturbatoria, perdón, gente con los oídos sensibles, pero la revista que le ha dedicado sus mejores masturbaciones, incluso el pensar que la música formativa que lo llevó
al punto en el que está actualmente a sus tempranos 30, con una insistencia diaria de que pague una renta que se la puede pedir a su mamá si quisiera, pero no puede, porque la mamá no puede saber que él está mal y está luchando y sufriendo y que todo esto que lo lleva a depositar todo esto que digo yo y todo lo que el personaje hace lo lleva a depositar la esperanza de que han dicho N cantidad de películas indie, depositarla a el crecimiento o el coming of age, como dicen los cineastas, en una mujer, que simplemente esa mujer nunca le ha dado ningún cue más que un ligero coqueteo y le deposita todas sus ganas de seguir la vida a una mujer que no le corresponde de ninguna manera humana y que él la pone como su princesa Peach o su princesa Daisy para rescatar del castillo de Bowser, cuando hasta hay un Bowser en la película y hay un castillo, nada más que es underground y no es sobre la tierra, ¿no? Y todo es un quest, es nivel, de hecho sí, es el tara tara tara, exactamente. Entonces, eso es una de las cosas que sí me arriesgo a decir que hace magistralmente el director y que es muy difícil que un director se arriesgue a contar esa historia de esa manera. Tiene muchos errores y muchos problemas la película, pero ese no es uno de ellos. Es extremadamente habilidoso en dar, imperceptiblemente dar esa idea y que el espectador lo comprenda, que no sientas que el personaje es patético, ni un loser, ni un slacker tipo Kevin Smith, sino todo lo contrario, ¿no? Que este personaje es víctima de sus propias acciones, sí, como dijimos hace unos minutos en el pod, pero también víctima de su generación y de lo que esperan de nosotros y de este bombardeo mediático durante 30 años y de que si no tienes una casa y tienes un carro y una educación y una pareja que te quiere, no eres nadie. O sea, todas estas presiones que lo llevan, y aquí es la parte más spoilery, ¿no? Y aquí termino yo, pero la parte más spoiler es el hermoso y poético final en el que él, después de evitar 2 horas y media a su madre, bueno, una semana en su tiempo, ¿no? Evitar a su madre por la pena de admitirle que no está haciendo nada de su vida, cruza el complejo de departamentos en el que vive, en el que ya lo corrieron, de hecho, y se va con una figura materna a vivir. Y básicamente una figura materna que está topless toda la película, en otro simbolismo a lo de no dejar la teta de la madre. Es increíble lo habilidosamente que el director expresa esa idea, que suena burda cuando lo estamos discutiendo en un podcast, pero la realidad es que pasan tantas cosas en la película que lo hace tan sensiblemente y tan imperceptiblemente que te queda el buen sabor de boca. Y no me refiero a la teta de la madre. Pero sí es increíble que una película que no propone gran cosa, su arco narrativo superior sí resulta satisfactorio y totalmente satisfactorio, diría yo. Es que es precisamente con lo que no concuerdo con ustedes, ¿no? Ustedes me dicen, el personaje no sufre un cambio, y yo digo, sí, madura un poco. Interno, Exacto, interno, es un cambio interno. interno que, Sí, vaya, digamos que no hay un cambio en el sentido de que consiguió el tesoro, de que consiguió poner la empresa, ¿no? O de que Will Smith consigue el trabajo y de que ahora tiene la vida sí, resuelta. No, aquí el cambio es darse cuenta de que su vida estaba de cierta forma, su vida pasada le estaba nublando lo que podía tener enfrente, aunque sea esta figura materna, sí, este, y de cómo él en cierta forma lo supera a través de esta investigación o de este stalkeo, básicamente, ¿no? sí, Porque es un stalker que raya en lo detectivesco, porque realmente tiene una buena intención al tratar de buscar a esta chica, no solo se queda en una aspiración más, sino que recuerden que una subtrama es de que la dan por muerta, entonces, oye, ¿cómo puede ser que esta chica que me gusta tanto ahora pues esté muerta, ¿no? Tampoco puede ser así, ¿no? Entonces, sí. sí hay un motivo un poquito más allá del stalkeo, simplemente, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Al final hay una especie de crecimiento que a lo mejor a nosotros como millennials nos puede llevar años de terapia admitir, de años de pláticas, ¿no? De chelas con los amigos, llegar a ese Sí, cambio, ¿no? Y es lo que te condensa, pues, la película en estos 2 horas y de 30 minutos, que es que como millennial él ha procrastinado, que ha puesto
su energía en estos imaginarios de Hollywood y del cine y de los videojuegos que no le han llevado a nada, que la vida no necesariamente tiene un significado que hay que buscar, sino que hay que construir, ¿no? Como bien spoiler, se lo dice uno de los personajes a Sam, a Andrew Garfield. Entonces es básicamente eso, ¿no? Y cómo pues al final, para bien o para mal, en esta búsqueda, logra hacer esta catarsis de sus sentimientos que tiene hacia una mujer que, como tú bien dices, no va a ser la solución a los problemas de Sam, ¿no? Sí. Entonces, para mí sí hay un cambio, ¿no? Pero por eso me gusta la película, porque no es un cambio obvio, no es un cambio en tu cara, Ni ¿no? Mira perceptible, cómo ¿ah? cambió, Sí. exacto, ¿no? Sí. Es más, ok, tengo mis mismas manías, tengo mis mismas cosas, pero ya avancé un poquito porque eso que a lo que le daba tanta importancia y que realmente no era tan importante, al menos ya lo pude dejar ir, ¿no? Y creo que es un buen arco, ¿no? Nada más que estamos acostumbrados a ver que el hijo redime al padre, ¿no? Y Sí. ahora Sí, entrena. narrativas más cerradas, ¿no? Más Exacto. conclusivas, en donde, Autoconclusivas, sí, ajá, donde satisfactorias. que no dejan ninguna pregunta al aire. Entonces, de pronto, sí, la película creo que eh, es, es muy buena en los símbolos que plantea, porque si ya le escarbas, Entonces, ¿sí es está bueno o no es ahí. bueno? No, no es, no es cierto, perdón. No, Es buena perdón, haciendo Dani. ese trabajo, es buena haciendo ese trabajo. Ya, si tú comulgas con esos símbolos o el significado que proponen, ya es otra cosa. Y uno de estos símbolos, buscando un poco sobre trivia en Internet Movie Database, es uno de los que sí me gustan. Se hace referencia a los nombres de los personajes. Hemos dicho que el protagonista se llama Sam y la chica que busca, no lo hemos mencionado, pero su nombre es Sara. Y si juntas ambos nombres, Sam y Sara, pues es Samsara, que es un acrónimo budista que se refiere al ciclo de eterno, ¿no? De nacimiento, muerte, volver a nacer, ¿no? Que a cierto punto es parte de lo que habla la película, de estos cambios, ¿no? De lo que habla Manuel también. El personaje aparentemente cambia de manera interna al final, ¿no? De tal forma que ya no puede volver a esa habitación donde estaban toda su, digamos, colección de elementos tomados de la cultura popular, ¿no? Sus revistas, sus juegos, su cartel firmado por Kurt Cobain, obsequiado por su propia hija, etcétera. Pues eso fue Under the Silver Lake. Daniel, porfa, nada más complementa tu intervención con dónde podemos ver esta película. Y esa película la podemos encontrar en Prime Video, en donde podrán verla si cuentan con una suscripción. Muchas gracias por estar con nosotros y por escucharnos lo que hayan escuchado, si se quedaron completo o no. No nos importa, no, la verdad es que sí nos importa. Pero entendemos si este episodio les pareció más complejo de lo normal. Aún así, muchas gracias, me despido, yo soy Carlos. Entendemos si le quitaron a la mitad cuando ya se puso todavía más loca la plática, ¿no? Pero muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Manuel. Mi nombre es Daniel. Y esto es Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Tacata, tacata, tacata. Y corte. Corte. Corte.